Buenos días, ¿qué tal, chicos? Os grabo este vídeo para que podáis repasar desde casa lo que hemos estado viendo esta semana. Es decir, llevamos un par de semanas viendo diferentes formas de hacer el comparativo, ¿vale? En este caso vamos a empezar con el comparativo de superioridad. El comparativo de superioridad es cuando yo quería decir, por ejemplo, quería comparar dos cosas y quería decir que algo es más una característica que la otra. Por ejemplo, poníamos diferentes ejemplos en clase y decíamos, uno de los ejemplos era Antonio is taller than teacher Ana. Antonio es más alto que la profe Ana, ¿vale? Lo que yo os aconsejaba, para sobre todo aquellos que tenéis problemas en acordaros de las cosas, que se nos olvidan alguna palabra de la frase, era que en vuestra cabeza, o bien que os apuntaseis cuando en los ejercicios, en la libreta, en vuestra cabeza, muy bien, la estructura, porque la estructura siempre va a ser la misma. Siempre poníamos la primera cosa que comparábamos al principio, es decir, lo que quiero decir que es más una característica que otra. Por ejemplo, en este caso es Antonio, es decir, puede ser una persona, puede ser un animal, un lugar, lo que sea. Luego teníamos que añadir siempre el verbo to be. Acordaos que el verbo to be es un verbo especial y se conjuga. Por tanto, el verbo to be va a tener tres formas. Va a tener am, si hablo de mí mismo, is o are, ¿vale? Luego tenemos que poner el adjetivo. El adjetivo, ahora es lo que vamos a ver, tiene que ir en su forma comparativa de superioridad, que eso lo vamos a ver ahora, que había dos formas de hacerlo. En este caso es añadir una ER. Luego, siempre tenemos que poner el than, y eso no se nos puede olvidar. Cuidado porque se nos olvida, y es una palabra que yo tengo que asociar al comparativo de superioridad y no se me puede olvidar, si no la frase estaría mal, estaría coja. Y luego, la segunda cosa que comparo. Es decir, en este caso, he comparado a Antonio, que lo tenéis aquí, con la teacher Ana. ¿Y qué he hablado? ¿De qué característica he hablado? De altura. Antonio es más alto que la profe Ana. Pues así sería con todas las comparaciones que queremos hacer. Siempre vamos a seguir ese esquema. Entonces, lo complicado aquí, bueno, complicado, tampoco es complicado, es lo que yo me tengo que aprender, es el adjetivo, porque el adjetivo va a tener dos formas de hacerse. Es decir, el adjetivo va a depender de dos cosas. Primero, si el adjetivo se considera un adjetivo corto o si el adjetivo se considera un adjetivo largo. A estas alturas, después de haberlo repetido unas 40 veces en clase, todo el mundo debería saber lo que es un adjetivo corto o un adjetivo largo. Pero para algún despistado o alguien que no se acuerde muy bien, yo lo voy a volver a repetir. Un adjetivo corto es un adjetivo que tiene una sílaba, pero tened muchísimo cuidado porque es una sílaba pronunciada. Sabéis que en inglés se pronuncia de forma diferente a cómo se escribe. Por tanto, había adjetivos como la palabra safe, que significa seguro, en los que nosotros veía y decía, venga, ¿cuántas sílabas tiene? Y decíais, safe. Y decís, 2 sílabas, largo. No, ¿por qué? Porque eso no se pronuncia safe, eso se pronuncia safe. Por tanto, yo lo pronuncio con un golpe de voz, una sílaba, lo considero corto. ¿Vale? Entonces, todos los adjetivos que pronunciados sean de una sílaba van a ser cortos. Había otro tipo de adjetivos que empezaban así, por una S, pegadita a una consonante. Eso ya sabéis que no lo consideramos, la S sola no se puede considerar una sílaba, una letra sola y una S. Aunque en español nos cuesta muchísimo pronunciarlo porque no tenemos ese sonido y siempre acabamos diciendo slow, algo que no está bien, porque ya sabéis que no hay ninguna E. Eso sería slow. Por tanto, esa S va muy bien pegadita a la L y se considera una sílaba, slow. Y luego todos los demás adjetivos, pues que sí se ven, short, tall, que sí tienen una sílaba pronunciada. Entonces, los adjetivos cortos van a ser aquellos que tengan una sílaba y también vamos a añadir los que tengan 2 sílabas, pero, y cuidado, pero acaben en Y.
aunque tengan 2 sílabas, tienen que acabar en Y, si no, no los consideramos cortos. Y en este caso metíamos adjetivos como easy, que significa despacio, perdón, que significa fácil. Entonces, easy tiene 2 sílabas, pero acaba en Y, por tanto lo considero corto. ¿Cómo se hacían todos estos adjetivos? Pues simplemente yo cogía el adjetivo, lo ponía tal cual y detrás añadía ER. Cuando el adjetivo ya tiene una E, como en este caso, añado solo la R. Si no tiene nada, añado ER, ER, ER. Y en este caso lo que hacía era quitaba la Y que se caía, ponía una I latina, ER. Entonces aquí ya pone safe, se ha convertido en safer. Seguro se ha convertido en más seguro. Slower ya es despacio, más despacio. Shorter es corto o bajo, pues más corto, más bajo. Taller es alto, pues más alto. Easy, que es fácil, se ha convertido en easier, que es más fácil. Ahora, más seguro, más despacio, más corto, que. Por eso es tan importante que no se nos olvide nunca poner el than detrás porque significa que. Y para hacer la comparativa lo tengo que poner. Ahora, nos queda el siguiente grupo, que es el de los adjetivos largos. Los adjetivos largos van a ser siempre los que tienen 2 sílabas o más. 2 sílabas, por supuesto que no acaben en Y, porque las 2 sílabas que acaban en Y van en los cortos. Teníamos en la unidad muchos ejemplos, por ejemplo teníamos amazing, cuando hablábamos de cosas turísticas, amazing views, vistas espectaculares, teníamos adjetivos como beautiful también, había algunos adjetivos más, todos los que cuando yo los pronuncio hago 2 sílabas o más, se consideran largos. Para estos no había que cambiar nada del adjetivo, se queda como tal, lo pongo, pero delante tengo que poner la palabra more, que significa más. Entonces ya tengo aquí more amazing than, más espectacular que, more beautiful than, más bonito que. Y ya tengo la parte difícil, que era ver si el adjetivo era corto o largo y hacerlo en su forma correspondiente. Luego ya tengo que poner el than y con lo que lo comparo. Estamos haciendo, en la libreta tenéis muchísimos ejemplos. Hemos hecho ejercicios solo con adjetivos, con frases enteras. Había cosas como, por ejemplo, lions, los leones, are faster than humans. ¿Os acordáis? Los leones son más rápidos que los humanos. No me acuerdo de más. Extremadura. No, este era el superlativo. Hay muchísimos. Pues el río Nilo es más largo que el río Miño, no lo sé. Es decir, había muchísimos ejemplos. Mirad, y si queréis luego os puedo buscar más ejercicios para que hagáis en internet y practiquéis. Bueno, y hasta aquí la explicación del comparativo de superioridad.